estadística y luego tiene bueno, una relación de legislación sobre la cuestión de maltrato a personas mayores y por detrás pues hay que tener ahí la encuesta de la OMS sobre la autoevaluación en sospecha de violencia contra los mayores, ¿no? Es un poco como un ejercicio personal de autoevaluación. Nada más. Bueno, buenos días. Mi nombre es Susana Martínez, como ya muy bien ha dicho Maximiliano, y lo primero, por supuesto, agradecer a la Asociación de Mayores de Madrid 21 el que haya contado con la participación de nuestra ONG, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, y mi participación pues, para poder estar aquí esta mañana y abordar un tema que es el objeto justamente de la actividad de nuestra organización y que es tan preocupante como la violencia de género hoy en día. Y además yo agradezco también personalmente que se aborde desde vuestra asociación el tema de la violencia de género, porque la violencia contra la mujer no es algo exclusivamente de una determinada edad o de un determinado cariz económico. Se produce en todas las edades, en gente que pueda tener más recursos económicos, menos recursos económicos, porque es un problema ideológico y estructural que desgraciadamente sigue afectando a nuestra sociedad en la actualidad también. Y en ese sentido sí que, por poner un ejemplo, quisiera manifestar que nuestra asociación, que hacemos atención directa a víctimas de violencia, y aprovecharé una pequeña parte introductoria pues, para explicaros cómo es la organización y a qué nos dedicamos, antes ya de meternos en el tema más profundo legislativo del Convenio de Estambul. Os diré que tenemos atención a grupos de mujeres de edad avanzada y que vemos que también viven esta violencia y de una manera bastante más a veces específica y que necesitan una mayor atención que pueda ser en otro tipo de edades. ¿Y por qué lo digo? Pues porque, fijaos, simplemente las personas que son mayores tienen, además de unos condicionamientos sociales o estructurales, pues por la época histórica que les ha tocado vivir y en muchos casos porque siguen siendo dependientes económicamente de sus maridos, de sus parejas. Entonces esto les hace que les resulte más difícil que a mujeres que a lo mejor tienen una independencia económica el poder salir de la situación de maltrato que están viviendo. Es decir, se ven afectadas por un tema social, el tener que enfrentar con familiares, con vecinos, con su entorno, la problemática que están viviendo. Se ven enfrentadas a una dependencia emocional y afectiva muy grande también, eso no se puede olvidar, de su pareja o de su marido o de la persona que pueda ser, en los casos en que sufren violencia, el agresor. Tienen ese condicionamiento económico de no haber trabajado o no tener una independencia que les permita decir ahora rompo, es decir, nos dicen, ¿y si yo rompo mi pareja? ¿Y si yo rompo mi matrimonio? ¿Dónde voy? Ahora vivimos toda familia a lo mejor o la pareja de lo que pueda ser la pensión de mi marido. ¿Cómo vamos a hacer para vivir en dos casas diferentes si solo tenemos una vivienda? ¿Cómo voy a hacer para subsistir si esta persona luego no quisiera pagarme las pensiones que fija el juzgado? Entonces, ahí hay un condicionamiento importante, aparte del entorno social. En muchos casos los hijos, por ejemplo, si los ha habido, ya son independientes y tienen sus propias familias, es decir, que tampoco se encuentran con ese respaldo del día a día y la soledad en muchos casos, aunque os parezca mentira, y nosotros desde fuera podamos decir, oye, a lo mejor más vale vivir solo pero tranquilo. Bueno, pues también es un tema que puede pesar a esas mujeres a la hora de decidir romper con la situación. Y luego incluso la dependencia en ocasiones física, porque se encuentren en una situación más deteriorada o, de hecho,
ocurre que también se da maltrato por parte de los cuidadores de personas que sean dependientes personalmente de un cuidador o de su pareja o de otra persona. Y hay estudios que efectivamente dicen que un factor de riesgo es el ser dependiente, porque a menor autonomía personal y económica, mayor riesgo de maltrato. Es decir, con esto os digo que desde la asociación, por ejemplo, nosotras y desde determinadas asociaciones venimos diciendo que cada víctima de violencia requiere un trato específico y particularizado, pero que luego, según la edad y los condicionamientos sociales, económicos y culturales que pueden afectar a las víctimas, también tiene que haber una atención especializada. Y que las personas ya de edad avanzada tienen determinados factores que pueden ser obstáculo para romper con la situación o que pueden implicar un mayor factor de riesgo, como he dicho, como puede ser esta dependencia personal o económica. Y fijaos, para dar a lo mejor un englobe estadístico, pedí, al saber que íbamos a hablar hoy, esta mañana, del tema de violencia y también dirigida un poco a lo que puedan ser personas de vuestro entorno que os pudiera afectar, pedí determinadas estadísticas respecto a el número de mujeres que han sido asesinadas en los últimos años. Y os comentaré que, por ejemplo, en el 2015, según las estadísticas oficiales, que no siempre coinciden, eso también lo quiero dejar claro, con las que nosotros manejamos, es decir, nosotras como asociación manejamos unas estadísticas en las que englobamos asesinatos de mujeres que son más amplias que las oficiales constatadas que da la Delegación de Violencia de Género. Pero utilizando las oficiales, para que el tema sea admitido y neutro, en el 2015, de 60 mujeres que murieron asesinadas, 11 mujeres eran de 51 años a 84 años. Es decir, que a partir de los 51 años había 11 mujeres que fueron asesinadas, y eso implica un 18,33%. En el 2016, de 44 mujeres, 12 de ellas eran de 51 años hacia arriba. Es decir, cercanos, rondando el 30%, lo cual nos parece una cifra bastante importante. Y en el año 2017, de un total de 16 mujeres que oficialmente se contabilizan hasta el momento como asesinadas por violencia, en lo poco que va de año, que estamos exclusivamente en el mes de marzo, 4 de ellas, es decir, un 25%, tienen una edad de 51 años hacia arriba. Entonces nos movemos en márgenes en los 2 últimos años entre el 25 y el 30%. Y digo que me parece un margen alto porque también, por propia experiencia de nuestra entidad, os puedo decir que las mujeres de 51 años, por poner digamos la cuota que da desde Delegación de Gobierno, donde hacen un poco las separaciones estadísticas, hacia arriba tienen mucha más dificultad para denunciar que mujeres de mediana edad o que jóvenes. Es decir, que la bolsa oculta de mujeres que no denuncian y son mayores de esa edad, sabemos por nuestra experiencia que es mayor. Y en cambio tenemos estas cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas de esa edad. Es decir, me parece que es un tema importante en el entorno en el que nos estamos moviendo y en el que estamos hablando. Y bueno, pues después de enmarcaros un poco lo que yo considero que es una problemática importante también y que os pudiera afectar, o si conocéis gente de vuestro entorno que pueda estar sufriendo violencia, sí que quisiera hacer esa breve presentación de lo que es nuestra entidad y a qué nos dedicamos. La Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, siempre me gusta decir que, aunque comenzó a trabajar en el año 1977 y se constituyó como organización ya que podíamos inscribirnos en el registro de asociaciones en el año 83,
porque anteriormente no estaba permitido el asociacionismo. Entonces, pues, después de la época de transición, conseguimos ya constituirnos como organización legal y, pues eso, con unos efectos en el registro de asociaciones en el año 83. Y desde entonces venimos trabajando en el tema de la violencia. ¿Y por qué hago especial mención a esto? Pues porque parece ser, o se dice a veces, yo me he encontrado que dicen, pues que las asociaciones de repente nos hemos apuntado al tema de la violencia de género a raíz de que se genera la ley de violencia en el año 2004. Y entonces de repente ahora viene esa gran preocupación por la violencia de género. No. En nuestra entidad llevamos más de 30 años trabajando este tema. Se formó por grupos de mujeres, fundamentalmente abogadas y psicólogas y trabajadoras sociales, que por el entorno donde trabajaban venían viendo que había mujeres que estaban sufriendo esta problemática y que no lo comentaban, no lo decían, a no ser ya que se movieran en ese entorno con profesionales que entonces empezaran a soltar un poco de lo que estaban viviendo. Y era una época en la que ni siquiera todavía había estadísticas sobre esos temas. Entonces se empezó a ver que era un problema que existía, que estaba invisibilizado y que era necesario que se visibilizara, que se dieran estadísticas y que se atendiera a estas personas que estaban viviendo esa violencia. Y ese fue un poco el germen y los orígenes que a un grupo de mujeres le hicieron pensar en montar esta asociación y empezar a moverse para que se visibilizara la violencia de género. Actualmente desde nuestra entidad, bueno, actualmente y desde hace tiempo, pero lo que nos movemos fundamentalmente en dos ámbitos. Por una parte, el ámbito un poco más del activismo social y político, en el sentido de que pues, venimos a conferencias, a ponencias y en cualquier tema legislativo hemos estado siempre también participativas y haciendo, presionando para que se escuchara nuestra voz. Por ejemplo, en la ley de violencia del año 2004 estuvimos también de una forma activa y participativa, y esta ley se genera en gran parte gracias al movimiento feminista y de las asociaciones que presionan porque haya una ley específica que trate de forma pormenorizada el problema de la violencia a la mujer, y una ley específica y que además fuera integral, que no solamente fuera lo que es la violencia desde el punto de vista jurídico o penal, sino que tuviera medidas también de ámbito de sensibilización, en el ámbito educativo y de la prevención, en el ámbito de los recursos sociales y económicos hacia las mujeres y, por supuesto, en el ámbito jurídico y legislativo. Entonces, en la promulgación de esta ley, la sociedad civil y las asociaciones y el movimiento feminista tuvo una incidencia muy importante como precursoras de la ley contra la violencia hacia la mujer que se genera en el año 2004. Ahora mismo, por ejemplo, todos los partidos políticos y el gobierno incluido, pues están planteándose o se han planteado el famoso pacto de Estado contra la violencia. Y ahí, en la subcomisión que se ha generado para ver qué medidas son las más importantes en las que hay que consensuar y que van a formar lo que es el pacto de Estado o la cuestión de Estado, también queremos participar, y parece ser que nos van a dar pie a participar a las organizaciones de mujeres para que desde nuestro punto de vista expongamos cuáles son las líneas infranqueables en materia de violencia. Y aparte de esa línea un poco más activista, tenemos la de atención directa a las mujeres víctimas de violencia. Y entre nuestros recursos, pues os comento que tenemos distintos programas. Tenemos un teléfono que es el 900-100-009 de atención durante 12 horas al día a víctimas de violencia. Se puede llamar desde cualquier lugar del Estado español y es un teléfono gratuito, no deja rastro ninguno y se mantiene absolutamente la confidencialidad de los datos, o bien de las mujeres, si son la propia víctima las que llaman, o bien también si es cualquier profesional que en un centro de salud, en un centro de recursos sociales, pueda llamarnos porque tenga alguna duda sobre cómo derivar un determinado caso de violencia, cómo hacer que una mujer pueda ser atendida, pueda llegar a nuestro centro,
pueda recibir unos recursos especializados. Entonces, en el teléfono se atiende a víctimas, pero no hay ningún problema también en atender a personas del entorno o incluso a profesionales. Y aparte del teléfono, pues tenemos los programas específicos, que serían el de asesoría jurídica, que se crea en el año 96. En ese momento empecé yo personalmente a trabajar como abogada en la entidad, hace ya muchos años de esto, y donde lo que hacemos es dar una información jurídica personalizada a la mujer que venga a nuestra entidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la ley dice en genérico que la víctima de violencia tiene derecho a una asistencia jurídica gratuita, que tiene derecho a poner una denuncia, a que se inicie un procedimiento penal por maltrato o por violencia habitual. Incluso, pues, si quiere proceder a la ruptura familiar a raíz de la violencia que está sufriendo, pues a poner una demanda, pues, de separación o de divorcio, o si son pareja, que no sea matrimonio, pues de medidas paternofiliares para la custodia de los niños, para el tema de los alimentos. Pero una cosa es saberlo en genérico y otra que venga una determinada persona y tú le digas, mira, en tu caso, con tu situación, la custodia podría darse de esta manera. Las medidas económicas que se podrían solicitar serían estas. Necesitarías estas pruebas o conseguir estos documentos para que la denuncia prosperara, para que fuera hacia adelante. Entonces, no es lo mismo unos derechos genéricos que una explicación pormenorizada y una atención pormenorizada, que es lo que necesita en todo momento una víctima de violencia, y un acompañamiento. Y además, sea a través de la asesoría jurídica o sea a través de los otros servicios, por ejemplo, lo que es la atención social que también prestamos o la atención psicológica, nosotros, si viene primero al departamento de atención psicológica, pueden delegarla a la asesoría jurídica. Si primero la atendemos desde asesoría jurídica, pero vemos que necesita pues un refuerzo psicológico, pues porque está viviendo fases de depresión, porque no se siente preparada para abordar una denuncia ella sola, porque quiere... Hay muchas mujeres que vienen y que vemos que necesitan este acompañamiento psicológico. O sea, el departamento de atención psicológica es fundamental en nuestra entidad. Porque, eso pues quede claro también, nunca se obliga a una víctima de violencia a denunciar. Se le puede aconsejar denunciar, se le puede decir qué ocurre si denuncia, pero la mujer a veces necesita estar preparada psicológicamente, emocionalmente, para preparar la denuncia. Entonces hay ocasiones en las que les ofrecemos el programa de atención psicológica y que poco a poco ellas decidan cuándo es su momento para denunciar. Eso siempre y cuando, claro, no esté ocurriendo el hecho en ese mismo momento. Si hay un hecho de violencia que ocurre, ahí sí, hay que llamar a la policía y hay que cursar la denuncia. Pero en otros momentos, en otras fases de ese ciclo de la violencia que ya conoceréis y del que a lo mejor os han hablado previamente, pues necesita primero un acompañamiento, un refuerzo. Y de hecho os comento que en la atención psicológica se da tanto terapia individualizada como terapias de grupo. Y las terapias de grupo en personas de una determinada edad, de edad avanzada, porque las hacemos también por fases de edades, es decir, no es lo mismo la problemática del grupo de mujeres jóvenes que la de una persona de edad media o que las de edad avanzada, están siendo bastante efectivas, las mujeres están muy contentas. ¿Por qué? Porque a través del propio grupo les ayuda a crear redes entre ellas de apoyo y redes sociales, y cuando se sienten mal, a veces llaman a la psicóloga, pero a veces no nos tienen que llamar a nosotros. Han creado una red de apoyo entre ellas que dicen, oye, llaman a una compañera, ¿puedes venirte a tomar un café conmigo? ¿Puedo salir un rato? ¿Te puedo contar lo que me ha pasado? ¿Qué opinas de esto? Y la red de apoyo, eso lo sabéis por nuestra propia asociación, no os tengo que desvelar nada nuevo, es muy importante para ayudarlas a sobrellevar ese día a día que es como una gota de agua que va pesando y que es lo que nos hace ver la luz en determinados momentos. El acompañamiento y el apoyo entre sus iguales. Y además los grupos les sirven también muchas veces cuando no visibilizan la violencia que están viviendo porque la han normalizado, porque ya la tienen incorporada a su vida como algo más del día a día, como quien compra la barra de pan, como el apoyo y el verlo en otra mujer
es decir, uy, pues yo estoy viviendo esto. Si lo veo tan claro en mi compañera, ¿cómo no lo estoy viendo en mi propia situación? Si le estoy diciendo a mi compañera, no, tú tienes que decirle a tu pareja que te tiene que dejar ver la cuenta corriente, que no te puede pedir los tickets del Mercadona todos los días, que tú tienes que tener una disponibilidad pues para tomarte un café o para poder comprarle la ropa a tus hijos o para poder salir de vez en cuando sin tener que estar rindiendo cuentas de absolutamente todo, pues porque la economía es común, es de la familia, es una sociedad de gananciales, que eso a veces nos cuesta hacerlo entender. No, es que el dinero es de mi marido, el dinero que viene a la casa. Vamos a ver, es decir, tú no has podido trabajar por un condicionamiento, o a lo mejor trabajas pero incluso lo gestiona él, pero el dinero es ganancial, es de ambos, tenéis que compartir la información, que compartir los recursos. Bueno, pues eso que se ve tan claro en una tercera persona, a veces la persona que lo está viviendo lo ha normalizado y no lo ve tan claro, no lo ve en sí misma. Entonces, el servicio de atención psicológica para esto está funcionando muy bien. Os digo que tiene bastantes buenos resultados. Para mujeres que quieran insertarse en el mercado laboral, pues también tenemos un grupo de orientación sociolaboral para hacer currículos, para saber cómo afrontar unas entrevistas de trabajo. Y luego damos también intervención, o hacemos también una intervención con menores. ¿Por qué? Pues porque, tal y como dice la ley del 2004, tal y como dice el Convenio de Estambul, que voy a pasar ahora a hablar un poquito sobre el Convenio de Estambul, que era el objeto, no se me olvida, de esta ponencia, los hijos y las hijas de mujeres que viven violencia de género son víctimas directas de esa violencia. Nos ha costado mucho que se visibilizara también esto, porque incluso en los juzgados se decía, bueno, es que la bofetada se la ha dado a la mujer, pero es un padre ejemplar. Y dice, vamos a ver, un niño que está viviendo una situación de violencia, una tensión familiar, que está viendo cómo un padre, como un progenitor, insulta, desvaloriza o incluso agrede físicamente a su madre, es una víctima directa porque lo está viviendo en su día a día, porque a lo mejor lo va a normalizar y va a reproducir esa conducta el día de mañana, o desde el punto de vista de la agresión o desde el punto de vista de la sumisión, o bien incluso porque puede tener miedo a estar solo con ese progenitor porque ve que es una persona violenta. Todo ello con independencia ya de decir que es que además aprenden unos comportamientos sociales que no deben ser admisibles hoy en día en nuestra sociedad. Es decir, los problemas hoy en día no se resuelven a base de violencia. ¿Dónde está la confianza, el diálogo, el empatizar con la otra persona, el ponerse en el papel de la otra persona? Si empezamos a enseñar a los niños desde pequeños que la forma de resolver algo que no entra dentro de tu forma de pensar es a través de la violencia, mal vamos, mal camino estamos llevando a estas alturas de curso. Entonces, los hijos son víctimas de violencia. Y eso lo vemos mucho también en nuestra entidad porque atendemos a los niños y llegan niños y niñas a veces con un bloqueo emocional, no se atreven a manifestar lo que están viviendo. Sufren un conflicto de lealtades entre el padre y la madre. Al fin y al cabo también el padre es el padre y le quieren en muchas ocasiones, pero ven que su conducta no les gusta porque está agrediendo a su madre. Entonces se les crean unos conflictos impresionantes, se bloquean, no quieren hablarlo. Y ahí a través pues, de dibujos, de juegos, de aprender a expresar, a desbloquearse, a manifestar sus emociones, se consiguen, primero conseguimos saber en qué punto y qué fase están viviendo esas niñas y esos niños, y lo segundo, vamos consiguiendo que poco a poco vayan abriéndose y luego además darles herramientas para que en situaciones de conflicto, de violencia, también sepan cómo actuar. O sea, un ejemplo que parece muy del día a día, un niño que le decía a la psicóloga, es que claro, cuando mi papá se bebe un poco y se pone agresivo, yo estoy con mi hermana y no sé qué hacer. Entonces le decía a la psicóloga, pues mira, tú coges a tu hermana de la manita, os vais, si tienes un móvil o algo así, intenta llamar a alguna persona, a tu tía, ten siempre el teléfono de tu tía o de tu mamá, intenta llamar, intenta que tu papá se tranquilice, o no lo sé, yo no soy psicóloga, en este caso soy abogada, pero se les daban herramientas para llevar el día a día porque en muchas ocasiones, incluso aunque los
padres y las madres estén separados o divorciados, en los juzgados se establece un régimen de visitas. Y entonces los niños tienen que ver al otro progenitor y tienen que saber cómo comportarse, cómo afrontar esa situación, y eso se les hace muy duro. Pues saber que tienen unas herramientas, un apoyo, es muy importante. Es decir, que el grupo con menores también, y luego aparte de esta atención directa, pues tenemos nuestros programas, como podéis tener vosotros, de sensibilización, de formación, hacemos jornadas, ponencias, y pues luego tenemos publicaciones también que hemos hecho, pues, de libros y campañas. Por ejemplo, en el año, parece mentira, pero en el año 2003, en el tema de jóvenes, hicimos una guía de qué hacer si mi hija ha sido maltratada o no te líes con chicos malos, que nos la siguen pidiendo en el año 2016-17 que la actualicemos, porque sigue estando a la orden del día. Es decir, las jóvenes, aunque os parezca que no, y los jóvenes parece ser que están sufriendo una cierta involución, un cierto retroceso en lo que puedan ser sus concepciones, sus conductas, y tenemos también grupos de jóvenes porque no acaban de visibilizar que el tema del control a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, ¿dónde estás? ¿Con quién sales? ¿Qué haces? Eso es una forma de control de la vida, de aislamiento de la persona. No, bueno, pero es que se preocupa por mí, es que lo hace porque me quiere, que estamos perdiendo la individualidad en la pareja. Es muy importante porque enriquece la pareja. Entonces, estas guías nos las siguen pidiendo y seguimos haciendo talleres en institutos y en colegios pues para enseñar lo que es la relación de pareja en igualdad, lo que es pues incluso las relaciones afectivas y sexuales en condiciones de igualdad, y no desde un punto de vista de dominio o de control de uno de los miembros de la pareja sobre el otro. Y luego pues todo tipo de campañas que hemos tenido. Solemos hacer calendarios todos los años, también con campañas de sensibilización. Y ya por último, pues aparte de los programas de formación y de sensibilización a profesionales, que hacemos formación con grupo policía, guardia civil, incluso en centros de salud. Es importantísimo a los profesionales sanitarios, porque muchas veces los centros de salud son los primeros que atienden a las víctimas. Es decir, lo que una víctima no cuenta en una asociación o a guardia civil porque se piensan que ya tienen la obligación de denunciar o que va a saltar a la luz, a lo mejor lo han ido contando poco a poco a su médico de cabecera, o están en situación de depresión y se lo han ido contando al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra o psiquiatra del centro de salud al que acuden, y estos han ido viendo que tras esa depresión puede haber también una raíz de maltrato. Entonces, ¿cómo actúan los profesionales de la salud cuando ven a estas víctimas? ¿Cómo deben actuar? ¿Deben denunciar? ¿No deben denunciar? ¿Cómo deben obtener la información hasta saber que esta mujer realmente está sufriendo violencia? ¿Cómo deben derivar y a quién deben derivar a estas mujeres, aparte de lo que es limitarse a la consulta que puedan tener con ellas? Bueno, pues ahí también damos nuestros programas de formación. Y por último, solo deciros muy rápidamente, que no es el objeto de la ponencia, pero bueno, que también tenemos una parte ahora mismo de atención a mujeres en situación de prostitución y de trata. Es un tema que nos alarma profundamente y que lo estamos llevando a cabo a través de unidades móviles, tanto en Madrid como en Sevilla, que se posicionan en lugares y en centros donde hay mujeres en situación de prostitución, e intentamos también acercarnos a ellas y poderles un poco informar sobre pues, cómo acudir si lo necesitan a un centro de salud, la legalización de los papeles, porque muchas están en situación ilegal en estos momentos, y pues un poco también en la parte activista del tema de lo que nosotros consideramos que debe ser la resolución, entre comillas, o el avance en todo lo que es la temática de trata y prostitución. Y bueno, pues después de esto sí que vamos a abordar la parte del Convenio de Estambul, que me lo he traído también un poco así amenizado para ver si se hacía más llevadero. Un minutín. Sí que os diré una cosa.
o bien ahora, o bien cuando explique un poquito el Convenio de Estambul, tampoco quiero que se convierta la intervención y la ponencia en una explicación exhaustiva y que a lo mejor no sea lo participativa, porque luego, hablando entre todos, habíamos pensado, Maximiliano y yo, dejar una parte para tener un coloquio, unas preguntas, etcétera, porque yo creo que lo más enriquecedor a veces es que me digáis lo que os preocupa, lo que os afecta, y lo atraigamos más a hacer algo práctico de este encuentro de hoy y no simplemente algo meramente exponencial o teórico que a lo mejor se quede un poco en lo que pueda ser la superficie y no en las cuestiones que os puedan más preocupar en estos momentos. A ver si encuentro ahora la otra. Un minutito, que ya le decía yo a un compañero que lo jurídico y lo de la asociación es mi campo, pero este tema un poco más tecnológico, aunque me lo he traído aquí todo... Sí. Bueno, me comentaba Maximiliano al preparar también lo que era la mañana de hoy, que había una preocupación en el sentido de saber, porque se habla del Convenio de Estambul, saber qué es el Convenio de Estambul y en qué se diferencia o en qué mejora el Convenio de Estambul lo que es las previsiones que se contienen en la ley que actualmente tenemos nosotros, que es la Ley Integral contra la Violencia 1/2004, que es la de medidas específicas para la violencia de género, contra la violencia de género. Entonces, pues bueno, yo no he querido hacer lo que es la charla de hoy o la presentación como una explicación exhaustiva del Convenio de Estambul, sino que lo he preparado más bien como para remarcar aquellas cuestiones o bien que amplían y mejoran la ley que nosotros tenemos, o bien que incluso haciendo alusión a determinadas cuestiones que están incluidas en nuestra ley, consideramos desde nuestra experiencia práctica y además compartida en, digamos, muchos foros y con diversas asociaciones de mujeres con las que trabajamos en el día a día también en el tema de violencia, que vemos que no están siendo aplicadas o que deberían mejorarse en la aplicación de nuestra propia ley, aunque ya las tengamos. De todas formas, no quiero dejar de decir, consideramos que la ley que tenemos en España es una ley muy avanzada respecto a leyes internacionales o de otros países europeos, del entorno europeo. Es decir, es reconocido que nuestra ley es una ley muy avanzada en cuanto a materia de violencia de género. Distinto es que no siempre la ley se ha desarrollado, se ha ejecutado o se ha aplicado como debería. Es decir, tenemos que reconocer también que algo está pasando en la aplicación de nuestra ley cuando el número de mujeres que sufren violencia sigue siendo muy alto, el número de denuncias sigue siendo, vamos, altísimo, inadmisible, diría, y desgraciadamente la punta del iceberg, el número de mujeres asesinadas por violencia, sigue siendo alarmante e inadmisible. Es decir, ¿qué está pasando cuando tenemos una ley muy buena, pero la violencia de género sigue siendo un problema de primer orden? Bueno, pues en eso estamos. Eso es lo que se trata de analizar, eso es lo que se trata de ver también desde las instituciones, desde los grupos políticos, con el Pacto de Estado, que se está ahora viendo a ver cómo logramos ese Pacto de Estado para atajar la violencia, y ahí es donde nos encontramos en estos momentos. Yo parto siempre de decir una cosa: la ley es buena, nuestras intenciones pueden ser buenas, hay muchas carencias, hay una falta de recursos, hay una falta de desarrollo, hay veces que nos encontramos con una falta de sensibilidad
y de formación por parte de todos los profesionales que tenemos que abordar el tema de la violencia. Hay un problema también, y vamos, incluidos juristas, incluidos el tema en la administración de justicia, creemos que hay también que potenciarlo muchísimo, que sensibilizar, que formar. Yo como abogada, desde luego, en nuestro día a día me encuentro muchas cosas que no doy crédito, todavía después de muchos años trabajando en los juzgados, por parte de jueces, de fiscalía, de abogados y abogadas. Es decir, que no vamos a poner todo ni a tirar balones fuera diciendo es que unos más que otros. No, aquí esto es un tema de todos y de todas, y entre todas y todos lo tenemos que resolver. También a veces hay una falta de respuesta institucional, y se lo decimos a las instituciones, no tenemos ningún reparo en decirlo, pero también en reunirnos, decirlo con voluntad positiva. Es decir, nosotras desde nuestra entidad hemos tenido reuniones con el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión de Igualdad, con Delegación de Violencia de Género, también nos reunimos cuando podemos. Ahora ha cambiado el grupo de gobierno y estamos intentando también que se nos reciba, que nos escuchen como asociación, pero a mí me gusta decir, no como asociación, sino como mujeres que vamos a deciros cuál es la voz de las víctimas, porque estamos todo el día tratando con víctimas. O sea, queremos que escuchéis a las víctimas, no siempre a los profesionales o a los expertos, sino qué demanda, qué pide la propia víctima. Y entonces también a veces hay lo que decimos, pues, una especie de omisión de actuación o de alguna manera de permisividad por parte de la administración, y andamos luchando también con eso, sin decir que los esfuerzos que se intentan hacer pues siempre son bienvenidos, positivos y loables, pero algo sigue pasando. Eso no podemos dejarlo, y ese algo que sigue pasando es pues que la violencia de género es un problema ideológico, estructural, y además que debe partir en mucha medida, en gran medida, si no digo fundamentalmente, desde la educación, desde las escuelas, desde la formación, en todas las etapas de las escuelas, y eso es algo que venimos demandando también mucho. Es decir, la ley está ahí. La penalización al agresor es obvio que tiene que existir, que son conductas que no pueden quedar impunes, pero ojalá no tuviéramos que utilizar la ley. Ojalá pudiéramos formar desde el inicio, pudiéramos cambiar un poco los papeles sociales y formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que van a ser el futuro del mañana, en una sociedad de igualdad. Entonces, claro, no nos podemos olvidar de eso. Y lo digo pese a que yo particularmente soy abogada y digo que la ley tiene que existir, pero tenemos que trabajar mucho en el tema de formación. ¿Qué herramientas nos da en ese sentido el Convenio de Estambul? Pues sí que pretende dar herramientas en este sentido. Vamos a ver si lo conseguimos o no. Bueno, aquí un poco os he puesto el Convenio de Estambul. ¿Qué es lo que articula? Bueno, pues nos da una serie de objetivos, pretende establecer unas políticas de datos, dar estadísticas, hacer visible el problema de la violencia, plantea unas medidas de prevención, unas medidas de apoyo y de protección. Nos habla también del tema jurídico, del derecho material. Nos habla también de cómo se tiene que investigar y se tiene que perseguir la violencia de género. Tiene un capítulo especial también, justo porque es un convenio que nos viene desde la Comisión Europea, desde Europa. Nos tiene que hablar de la migración, del asilo y de la cooperación internacional. ¿Por qué? Pues porque el convenio también pretende que la violencia de género no se trate exclusivamente en cada país. Es decir, hay mujeres que sufren violencia en España, pero que son mujeres migrantes, igual que en cualquier otro país, pero que vienen de otros países. ¿Qué ocurre cuando una orden de protección se adopta en España, pero esa mujer tiene o quiere regresar a su país de origen?
tiene en su país de origen que volver a poner una denuncia, que volver a reproducir todo el proceso que ya está vivido y a lo mejor ya ha obtenido una resolución en España? Se pretende que no, que haya un reconocimiento de esas resoluciones de España y que haya una cooperación internacional que se traslade información de unos países a otros en Europa. Entonces, eso también se prevé con el Convenio de Estambul. Y luego lo que se llama también mecanismos de monitorización, bueno, eso es la traducción un poco que le hemos dado o que yo le he dado, que es la creación, como explicaré luego, de un grupo de expertos de seguimiento de la aplicación del Convenio de Estambul y de su ejecución. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en España la ley del 2004. Pues debería haber un seguimiento de esa ley, ver si se está aplicando, no se está aplicando, en qué medida se está aplicando, en cuál no. Entonces, eso pretende también hacerse en el Convenio de Estambul. Si se genera un convenio al que todas las partes y Estados miembros nos comprometemos, pero luego resulta que no hay ningún seguimiento del mismo y no vemos si se aplica, si no se aplica, en qué medida lo aplica cada Estado, pues no hemos hecho nada. Entonces, también se prevé eso en lo que es el Convenio de Estambul. En cuanto a los objetivos y definiciones, pues bueno, lo que se pretende es proteger a las mujeres contra toda forma de violencia de género, prevenir, enjuiciar y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica o familiar. A mí personalmente el término de violencia doméstica creo que ya lo tenemos superado aquí. Vamos a hablar más de violencia de género que de violencia doméstica. Pero tenemos que tener en cuenta, bueno, en primer lugar, la traducción que se hace de los instrumentos internacionales y luego que no todos los países, como bien digo, nos encontramos en un mismo nivel de avance en cuanto al tratamiento de estas cuestiones. Entonces hay países en los que ni siquiera hay estadísticas, hay países en los que ni siquiera está reconocido como aquí. Entonces, pues bueno, las terminologías pueden variar y a nosotros como entidad nos gusta, como digo, hablar más de violencia de género y no violencia doméstica, que nos recuerda a cuando empezábamos y era algo más de la pareja, etc. En términos generales, que dentro de los objetivos y definiciones, ¿qué supone el Convenio de Estambul frente a nuestra ley del 2004? Bueno, pues el Convenio de Estambul amplía el marco de lo que debe entenderse por violencia de género frente a lo que se entiende exclusivamente en nuestra ley del 2004. En nuestra ley en España, como violencia de género, hablo de la ley estatal, entendemos más la violencia en la pareja, o bien en la que es la pareja o el matrimonio, o en la que ha sido la pareja o quien ha formado parte de ese matrimonio que luego se ha disuelto. Y nos remitimos, o se habla más específicamente de lo que es violencia física, violencia psicológica, pero se deja fuera otras formas de violencia que sí están ya expresadas en el Convenio de Estambul. Y en ese sentido me estoy refiriendo, os lo he puesto un poco más marcado, a lo que es, además de violencia física, violencia psicológica, se introduce lo que es la violencia sexual, también se amplía al término de violencia sexual, e incluso me parecía importante comentároslo, la violencia económica. Es decir, las formas de violencia sexual en el matrimonio, en la pareja o fuera de la pareja, obviamente son violencia de género. Y eso tiene que ser tarde o temprano reconocido también como tal. No es que nuestra ley penal, por ejemplo, no penalice la violación, sí la penaliza, por supuesto, o el acoso sexual, o las agresiones sexuales las penalizan, pero no estaba contemplado en nuestra ley específicamente dentro de esa violencia de género, aunque son denunciables y están penalizadas. Y la violencia económica es importante también que el convenio, decir que el Convenio de Estambul hace alusión a ella, porque prácticamente estaba desdibujada absolutamente en nuestra ley y de hecho los juzgados no llegan a visibilizar la violencia económica como un tipo también de violencia de género. Y nosotros en el día a día decimos, vamos a ver, una mujer que no puede disponer de su propia economía, como decía antes, que no sabe qué cuentas corrientes tiene, que le están gestionando todo. Y voy más allá, incluso cuando se han divorciado, se han separado,
cuando hay unas medidas ya de unas pensiones económicas, de unas pensiones de alimentos, el impago de las pensiones de los hijos, el seguir controlando a la mujer, el seguir ejerciendo violencia porque no le pagas la pensión, porque no pagas la hipoteca, que hace que la mujer esté agobiada, asfixiada, que no tenga recursos para subsistir. ¿No es eso una violencia de género? Entonces, esa violencia económica ya se visibiliza en el Convenio de Estambul. Y de ahí, incluso, que estemos viendo en este Pacto de Estado, una de las cuestiones que se está viendo es si revisar o no revisar nuestra ley de violencia para introducir esos otros tipos de violencia que sí que se incluyen dentro del Convenio de Estambul. Y también me parece importante, entre otras cosas, resaltar que dentro del término mujer, el Convenio de Estambul incluye a las niñas menores de 18 años. Es decir, que la violencia que sufren las niñas, las jóvenes, se tiene que entender también como una violencia directa y violencia de género. De tal manera, ¿por qué es importante esto? Pues porque las víctimas de violencia, si pueden ampararse en nuestra ley, tienen unos beneficios o podrían tener unos beneficios jurídicos, sociales y de recursos económicos, es decir, una protección específica como víctimas de violencia que no las tienen si no son contempladas dentro de este apartado de violencia de género. Entonces, no es una cuestión superflua el que se pueda aplicar el Convenio de Estambul y extender la violencia a estos ámbitos o a estas víctimas como personas especialmente protegidas. Entonces, esto era una cuestión, es decir, es un marco más amplio que el estrictamente de nuestra ley de ley de violencia en cuanto al concepto y en cuanto a las personas que pudieran ser protegidas, incluyendo otros tipos de violencia. Eso me parecía importante señalar. En cuanto, por ejemplo, a los recursos financieros, nuestra ley sí que establece que haya unos recursos financieros de protección a las víctimas, pero no podemos dejar de decir que se nos quedan escasos los recursos. De hecho, incluso ha habido recortes, ha habido centros, puntos de encuentro que se han cerrado. En lo que son los recursos municipales ha habido recortes indudables. Entonces, nosotras queremos hacer alusión, desde luego, que se aplique el Convenio de Estambul porque establece expresamente que las partes deben por partes se entienden los Estados miembros, los Estados que ratifican el convenio y que aceptan la aplicación del convenio, dedicarán recursos financieros y humanos adecuados a la correcta aplicación de todas las políticas de violencia, tanto programas de prevención, de sensibilización, de protección, como de ayuda a las propias víctimas. E incluso aquellos recursos que vayan dirigidos a servicios que presten organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. Es decir, lo que el Estado a veces no puede procurar y desde las asociaciones se intenta ofrecer, pues bueno, que también se destinen recursos financieros. ¿Por qué? Hay veces que las mujeres nos dicen, bueno, es que a mí me han derivado a el Observatorio Municipal de Violencia, me han derivado al centro de salud, pero la psiquiatra me da atención una vez cada 15 días o una vez al mes. Entonces, esa víctima se nos pierde, porque una vez al mes no ha tenido el apoyo suficiente. Entonces, por ejemplo, desde nuestra asociación pues lo damos cada semana. Intentamos adaptar el horario a los horarios de la víctima. Si, por ejemplo, tiene hijos y no puede acudir por las tardes, pues darle hora por la mañana. Si es al revés, que trabaja y no puede ir por las mañanas, pues dárselo por la tarde o darles mediodía. Es decir, hay cosas que hoy por hoy, hay que ser realistas, no se pueden cubrir de otras maneras y se cubren. Bueno, pues tiene que haber recursos financieros para eso. Es inadmisible que en los juzgados volvamos a que los niños tengan que ser entregados por medio de terceras personas y metas a terceras personas en el tema de las entregas de los hijos o a enfrentarse con el agresor cuando podía haber un punto de encuentro que sirviera para las entregas y las recogidas de las niñas y de los niños. Bueno, pues en eso hay que seguir presionando y hay que seguir pidiendo, diciendo, ya no es una cuestión de nuestra ley, es que desde Europa exigen que esto exista. De alguna manera hay que planificar
los presupuestos generales del Estado y hacer que se convierta en real lo que el propio Convenio de Estambul ve como una cuestión elemental. Bueno, pues desde mi punto de vista ya, también como asociación, quiero decir que el propio Convenio de Estambul establece que los Estados deben fomentar y apoyar a todos los niveles el trabajo de las organizaciones no gubernamentales pertinentes y de la sociedad civil, que sean activas contra la lucha contra la violencia contra la mujer y una cooperación efectiva. Es decir, el tema de coordinación institucional entre asociaciones, instituciones, es fundamental. Que una mujer no venga a mi entidad y vaya a denunciar y haya una descoordinación, por ejemplo, con lo que ocurre en los juzgados, o que vaya a Guardia Civil y no se sepa cómo derivar o coordinar, o que yo la mande a los recursos sociales del ayuntamiento para ver si puede tener una ayuda económica y resulta que no sepa derivarla. No, o sea, la coordinación hemos visto ya que es punto clave en que la mujer no se nos pierda por el camino de la denuncia, de los recursos, etc. Y además, que si hay una coordinación efectiva, se le evita, si la mujer ya ha contado su historia, por ejemplo, en una entidad, en una asociación, yo puedo emitir un informe y pasarlo a recursos sociales de un ayuntamiento o donde me lo pidan, o un informe a un juzgado, sin que la mujer tenga que reproducir 7 veces la violencia que ha vivido porque la revictimizamos, la hacemos contar la historia 7 veces. Es decir, el tema de coordinación es esencial y en ese tema tenemos que seguir fomentando que se aplique y buscar las medidas para que se aplique tanto el Convenio de Estambul como la ley que tenemos, porque vemos que las mujeres se nos pierden por el camino muchas veces. Como obligaciones generales, pues bueno, tomar todas las medidas necesarias para que haya cambios de comportamiento y socioculturales. Este es un poco el tema de prevención al que yo hacía antes referencia. Pero ¿qué me ha parecido importante resaltar pues, en la reunión que tenemos esta mañana? Pues que hay un apartado que dice que expresamente todas estas medidas deben tener en cuenta las necesidades específicas de las personas que sean vulnerables debido a circunstancias particulares. Esto puede ser genérico, pero España tiene la obligación de trasladar este convenio a nuestra legislación. Y desde ahí, por ejemplo, yo creo que desde las asociaciones de mayores venir reclamando, yo sé que hay algunas que trabajan los temas de violencia, o aunque no los trabajen, que haya también unas medidas específicas para las personas que sean más mayores, para las personas dependientes, porque la dependencia en muchas ocasiones hace que haya una doble o triple vulnerabilidad, es decir, discriminación por ser mujer y falta de apoyo y falta de ayudas por ser dependiente, y mayor riesgo por depender de otra persona. Es decir, en el día a día ya es costoso decirle a una persona: acompáñame a este sitio, acompáñame al médico, acompáñame al centro de salud, acompáñame, para que encima el que tiene que acompañar en muchas ocasiones se pone agresivo, irascible y se generan situaciones de violencia. Entonces, el Convenio de Estambul dice que hay que tratar a cada uno por sus necesidades específicas. Y eso me parece importante que lo tuvierais en cuenta por si en algún momento decidís, pues aquí queremos aplicar esto que nos explicó esta persona, ¿cómo podemos hacerlo? Pues el Estado tiene obligación de transponer y ejecutar este convenio, y a lo mejor pues podría ser una medida que los expertos que vayan a hablar con la subcomisión de violencia para el Pacto de Estado digan: señores, queremos que se aplique, y señoras, perdón, queremos que se aplique el Convenio de Estambul y queremos que se creen medidas específicas para los mayores y para las personas dependientes, y que ustedes nos reporten qué medidas van a plantear en ese terreno, qué controles se va a hacer de esto, qué recursos económicos. ¿El gobierno ha hecho ya la transposición o todavía no? En teoría están en ello. Ahora explicaré que hay un grupo de expertos, que es el gremio, que tiene que vigilar porque en cada estado parte se haga la transposición de la legislación y se aplique, y que el gobierno nombró en su momento a una persona que forma parte de España, que es española,
y que es nuestra representante en el gremio. Y entonces, pues los trabajos del gremio pues van muy lentos. Y aunque en teoría pues habría cosas que deberían ser aplicables directamente. Pero bueno, al final, para que una cuestión genérica se aplique, también hay luego que tener una legislación específica que la establezca y que se ejecute. Entonces, todavía no se ha hecho. O sea, estamos en esa fase. Hay que tener en cuenta que aunque en el 2014 es cuando realmente ya pues nosotros se genera el gremio y pasamos a ratificarlo, aunque se firma en el 11, pues las cosas requieren un tiempo y lo que desde luego quisiéramos es que no fuera tanto. Y de ahí un poco la presión que hacemos, por ejemplo, desde nuestra asociación y las asociaciones, incluso pues ahora estamos con el Pacto de Estado, hombre, a ver si no se convierte en una cosa de 5 años, a ver si es verdad que lo logramos en un par de años o en el año que viene, que sería lo ideal, que dicen que se han dado unos plazos de 6 meses y luego creo que son otros 6 meses, bueno, pues a ver si es verdad que se logra en un plazo de tiempo suficiente. Entonces, de todas formas, con independencia de la aplicación, por ejemplo, nosotras en nuestras demandas judiciales, pues esto es como cuando la Fiscalía hace unas circulares y dice, pues esto habría que hacerlo y hacerlo y hacerlo. Pues nosotras entre las abogadas y abogados estamos diciendo, vamos a ver, en los fundamentos jurídicos de una demanda, tú puedes decir que el Convenio de Estambul dice que en los derechos de custodia y visita hay que proteger a los niños y que las visitas no pueden afectar a los menores. Pide la aplicación a los jueces del Convenio de Estambul y de la ley. Es decir, que deberíamos utilizarlo como herramienta con independencia ya de que haya o no una transposición en leyes ejecutivas, en reglamentos, me refiero más directa, porque ya está ratificado por España. Pero luego hay medidas que son más directas, que se pueden aplicar directamente, y otras como estas, que para aplicarlo directamente lo que tenemos es que pedirle al gobierno que esas medidas se conviertan en qué recursos económicos vais a dar a las personas más mayores, por ejemplo, que sufran violencia. ¿Qué atención específica va a haber para estas personas? ¿Vamos a facilitarles más rápidamente una vivienda? No lo sé. Todo lo que se nos pueda ir ocurriendo en este sentido. O sea, que luego hay cosas que hay que concretar, hay cosas que son más aplicables directamente y otras, en cambio, que requieren una concreción. Bueno, esto como obligaciones generales que plantea, pero sí me parecía curioso el hablarlo hoy y que lógicamente, vamos, no lógicamente, pero que no estaba específico en nuestra ley de violencia, es que hay una cosa importante, es todo el tema este de asesinatos de mujeres por cuestiones de honor, o cuando se justifican los actos de violencia diciendo, bueno, pues es que en este país es costumbre que las mujeres hagan estas tareas y si no las hacen, pues está justificada la violencia. O en este país es costumbre, por ejemplo, en algún país nos estaban comentando una delegación que vino de Siria, creo recordar, y que venían también apoyadas por mujeres jordanas, que se estaban planteando que si una mujer era violada, para que no hubiera problemas sociales de que fuera discriminada por haber sido violada, que ocurría en su país, o incluso que el hijo no estuviera marcado, pues que la solución era que se casara con el violador. Os lo digo, esto ha sido hace 2 meses que he estado con estas mujeres. Es decir, no solo estás justificando la violencia que ha habido, sino que además estás obligando a esta mujer a vivir con la persona que la ha sometido a esa violencia tan brutal. Bueno, pues hay países que dicen, no, se lo están planteando en nuestra legislación, que lo mejor es que se casen. Y de hecho, muchas veces se hace. Más o menos legalmente amparado, pero lo que se hace es hablar con los padres del joven que ha violado a esta joven y decir, oye, mira, esto lo vamos a arreglar entre familias, organizando una boda, un matrimonio forzado, al fin y al cabo. Y claro, la víctima no se va a ir gustosamente. Entonces, otra de las cosas que establece el Convenio de Estambul, por eso es un convenio ya a nivel europeo, internacional, es que nunca la cultura, las costumbres, la religión o la tradición, el honor, pueda justificar un acto de violencia. Que me parecía curioso e importante resaltaroslo también esta mañana, como cuestión específica. En tema de prevención, lo que os hablaba antes,
el Convenio de Estambul plantea que las partes, los estados, tienen que tomar las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre igualdad, que no haya estereotipos de género, que haya un respeto mutuo, una solución no violenta de los conflictos en las relaciones interpersonales. ¿Qué estamos, por ejemplo, esto es más genérico? ¿Cómo habría que transponerlo esto? Bueno, pues nosotras venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo que desde el Ministerio de Cultura, que desde las comunidades autónomas, porque a veces esto también es que la cuestión ya un poco de educación es de la comunidad autónoma, es del Estado, y nosotras decimos, bueno, puede ser del Estado, puede ser de la comunidad autónoma, quien tenga que tomar papeles en este asunto, que los programas educativos incluyan en todos los niveles, y ahora ya nos podemos amparar en el Convenio de Estambul para pedirlo, unas asignaturas específicas para educar a los niños en igualdad, pero que sean específicas, porque si no nos quedamos en lo de siempre, que en lengua, el material didáctico no tenga estereotipos, y que en matemáticas tal cosa, o que en sociales, etc. Tiene que ser transversales, y eso está clarísimo, que tiene que ser transversal en todas las asignaturas y en todas las etapas. Pero queremos que haya unas asignaturas específicas, o sea, igual que damos talleres de formación en igualdad, de sexualidad en igualdad, pues que haya unas asignaturas específicas, porque si no tampoco llegamos a nada. Es decir, que al final lo que queda en todo, queda en nada. Y eso lo venimos reclamando pues desde hace años, y es que lo plantea el propio Convenio de Estambul. Quiero decir que no es algo que vengamos gritando, es que los instrumentos internacionales vienen a ratificar eso que venimos diciendo desde hace años. Formación de profesionales, lo mismo, como os hablaba antes. El convenio establece que tiene que haber una formación. Esto sí se habla en nuestra ley de violencia, pero a veces nos dicen hay falta de recursos para formación. Pues no tiene que haber falta de recursos, porque es primordial que tengamos esta formación, que una mujer no llegue a una comisaría y le digan, vayas usted, venga, vamos a ver si se arregla con el marido, con lo que sea. Y esto, yo también tengo que decir, han mejorado muchísimo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos años luz de lo que estábamos en un inicio. Pero también os digo, no es lo mismo cuando hablamos de Madrid, de Barcelona o de Bilbao, o cuando yo he dado cursos en asociaciones de mujeres rurales y me dicen, claro, es que tú me estás hablando para Madrid o para Bilbao, pero no me estás hablando para un pueblecito de Galicia donde una señora se lo tiene la Guardia Civil y resulta que el Guardia Civil es amigo del marido o que el propio marido trabaja en la Guardia Civil. Susana, ¿qué me estás contando? Pues el otro, en vez de hacer una labor de apoyo de tal, hace una mediación. Y en violencia de género está prohibida la mediación. No se puede mediar cuando las relaciones de poder son distintas entre una de las partes y la otra. Pero claro, estamos hablando de una zona rural de España, no es lo mismo. Entonces, ahí os digo que a veces nosotros vemos lo que tenemos delante, pero no todo el panorama. Entonces, la formación pues tiene que llegar a todos los lugares y a todos los ámbitos. No es lo mismo jóvenes que tienen acceso a redes sociales y a informarse por medio de redes sociales que a lo mejor mujeres que vivan en una zona rural donde es que no les llega ni la wifi, ni tienen un ordenador. Entonces tienen que ir al centro de salud, pero no quieren ir al centro de salud de su pueblo porque el médico o la médico es el mismo que el que trata al marido. Y el médico se ve la obligación de decir denuncia, pero también es su paciente el marido. Y les dice que hay un secreto profesional, pues a lo mejor hay que decirle, bueno, pues vaya usted, pida cita en el centro de salud del pueblo de al lado, vamos a ver cómo se traslada, qué horarios tiene. O sea, el problema es muy complejo, como os decía antes, según dónde nos movamos y las necesidades específicas de cada persona. Bueno, al final voy ya rapidito y para que tengamos la parte de apoyo. Protección a menores. Se establece específicamente en el Convenio de Estambul. Nos ha costado muchísimo que los hijos sean reconocidos como víctimas directas de violencia y pretendemos ahora que la ley del 2004, que da unos recursos específicos a las mujeres víctimas de violencia, esos recursos se extiendan a los menores. Es otra de las cosas que establece el Convenio de Estambul
y que tendrían que revisarse en la ley de violencia, aunque ya la ley de protección a la infancia lo establece, pero introducirlo en la ley de violencia también, eso es muy importante. Indemnizaciones, reparación del daño. Aquí lo que dice el Convenio de Estambul de forma más amplia que nuestra ley. Nuestra ley habla lógicamente de una reparación del daño y de unas indemnizaciones y unas ayudas. Pero aquí se dice que los Estados partes, incluso en la medida en que los perjuicios no estuvieran cubiertos por el autor del delito, tienen que procurar una reparación del daño. Esto era un tema que se había debatido mucho, es decir, si, por ejemplo, hay una condena penal al autor del delito, tanto pues, por la sanción que le ponga el juzgado respectivo, el tribunal respectivo, como además pues, por las lesiones físicas o psicológicas, también hay lo que se llama una responsabilidad civil, es decir, una indemnización a la víctima. Bueno, pues si es insolvente, si no se consigue, si no lo paga, ¿qué ocurre? ¿Se queda esa persona sin la indemnización o debería responder el Estado? Eso ha sido siempre un debate que hemos tenido. Pues por el momento os digo, ¿por qué? Pues porque había una parte que, digamos, de la doctrina, de la población, de los expertos que decían, hombre, es que trasladar al Estado o al resto de la sociedad algo que es culpa de una determinada persona, de un determinado autor, ¿en qué medida debemos o no debemos? Pero por otra parte estás dejando sin una reparación del daño a esa víctima. Entonces, en ese debate, por lo menos yo os digo que el Convenio de Estambul lo que dice es que en la medida que el perjuicio no estuviera cubierto por otras fuentes posibles, sí que, y en específico por el autor del delito, el Estado debería conceder esas indemnizaciones. Eso lo tenemos ya en el Convenio de Estambul. Los derechos de visita y custodia. En nuestra ley no se dice nada específico, en la 1/2004. Nuestro Código Civil sí dice que cuando haya causas de especial gravedad se puede incluso suspender la patria potestad, pero eso se está aplicando en poquísimas ocasiones. O sea, suspender la patria potestad y el derecho de visitas, nuestra experiencia y de muchos años, es muy, muy excepcional. Bueno, pues ya el Convenio de Estambul dice, en ningún momento el ejercicio de los derechos de visita o de custodia debe poner en peligro los derechos y la seguridad de la víctima. Es decir, no se puede utilizar a los niños y a las niñas como un chantaje frente a la madre. Es que si no, pues entonces utilizas al niño porque tu madre es esto, tu madre es lo otro, y dinamitas al niño perjudicando la imagen de la madre. O aprovechando el régimen de visitas, agredes a la madre, o en algunos casos malos tratos, incluso agresiones contra las hijas y los hijos. Bueno, pues ya lo dice el Convenio de Estambul. Y señor juez o señora juez, entérese usted, es que lo dice el Convenio de Estambul. Y yo quiero que me lo apliquen. Ya no es una cosa genérica de nuestro Código Civil, es que nos lo mandan desde Europa, en los derechos de visita. Y de hecho hubo un caso muy importante, que era el caso de una mujer, Ángela Carreño, al que al final se asesinó por parte del padre a la niña. Esta mujer reclamó durante años y tuvo que llegar a los tribunales europeos para que le reconocieran que la Administración de Justicia había tenido una responsabilidad con los derechos de visita que se habían dado con la niña, porque ella dijo, me ha dicho que la va a hacer algo, me ha dicho que la va a hacer algo, me ha dicho que la va a hacer algo, que tenía muchísimas denuncias, nunca se había suspendido ni limitado el derecho de visitas y al final ocurrió lo que ocurrió desgraciadamente. Bueno, pues todavía estamos intentando que el Estado español ejecute la resolución de los tribunales internacionales diciendo que hubo una responsabilidad por parte de la Administración en cuanto a los derechos de visita y de custodia que se habían dado para la madre. Y ahí estamos. Con lo cual, esto es un tema también importante. Esto ya voy más rápido, que lo habíamos visto antes. Simplemente, valoración del riesgo. Sí se establece en nuestra ley que tiene que haber una valoración del riesgo, pero se tiene que aplicar de verdad. Y otra de las cosas que, desde luego, como expertos nos llaman al tema del Pacto de Estado es que se hagan valoraciones del riesgo de las mujeres y de la gravedad de la situación en todas las fases de investigación. No una al principio por la Guardia Civil y la policía y ya nos olvidamos del riesgo, sino
pues cada cierto tiempo, de una forma periódica, porque a veces el riesgo es mucho más importante cuando ya la mujer decide separarse o divorciarse. Ahí dices, uy, si se va a ir de mis manos, y en ese momento hay una agresión más fuerte, o puede haber un asesinato. Entonces, que haya una valoración del riesgo por unidades forenses, no solo por Guardia Civil y Policía, sino por un profesional de la psicología, por un psiquiatra, por unidades forenses y además de forma periódica. Asistencia jurídica se plantea, nuestra ley la plantea, pero esto no es que no lo plantee nuestra ley, sino que nosotros y nosotras queremos que sea incluso antes de poner la denuncia. Porque las mujeres a veces denuncian lo último que ha ocurrido, que esta tarde me ha pegado. Y con los nervios se olvidan decir, no, pero es que ya me venía amenazando, que ya he sufrido agresiones anteriores, que aunque ya digo que la policía, por parte de policía, lo han mejorado muchísimo y van preguntando y van sacando información, pero a veces hay información que se pierde. Pues que tengan incluso antes de la denuncia esta asistencia jurídica. Y luego simplemente comentar, para acabar, que lo que se plantea desde luego desde el Convenio de Estambul es crear un grupo de expertos al que se le llama Grevio, que va a estar compuesto por 10 miembros. España, como país avanzado en legislación sobre violencia de género, es uno de los países elegidos para que nuestra experta, en este caso, forme parte de ese grupo de expertos, del Grevio, y para que vayan viendo tanto cómo se transfiere el convenio a la legislación española, como luego si es aplicado o no es aplicado, y se establece que tiene que haber luego unos informes anuales y periódicos sobre el cumplimiento efectivo por parte de los Estados miembros de las disposiciones del Convenio de Estambul. Y estamos en eso, en ver si realmente conseguimos que se aplique o no. Pero bueno, yo creo que si muchas voces como la de nuestra asociación, la de vuestra asociación, se preocupan por este tema, que me ha dado gran alegría por eso, pues lograremos que se sepa que existe el Convenio de Estambul y que se aplique. Y con esto, pues bueno, pues ya ahora sí, daros las gracias y dejar que me digáis qué es de verdad lo que os preocupa y bueno, y compartimos, si queréis, esta media horita que tenemos de tiempo de información entre todos. Pues nada, ya el coloquio.